Encuentro organizado por Waypor Latinoamérica. Les agradecemos mucho su participación. En estos tiempos tan desafiantes, y antes de nuestro 10º Congreso en Oaxaca, México, en octubre de 2022, organizamos este ciclo de encuentros con la participación de expertas y expertos sobre un amplio abanico de temas. Este año ya hemos tratado temas como metodología, como recopilación de datos en épocas de pandemia, o tendencias como ciudadanía alimentaria. También tenemos previsto otros encuentros sobre otros temas como polarización política o los estudios de opinión pública de la perspectiva de género. Y el tema que hoy nos aúna es encuestas y elecciones. Desde mediados de los años 30, cuando George Gallup y otros mostraron que las encuestas podían ser utilizadas para predecir elecciones, inició un largo camino con luces y sombras. Las encuestas siempre han estado sometidas al escrutinio público según se acercaran o se alejaran de sus predicciones. En estos últimos tiempos, en un contexto de profundos cambios, la disminución de la confianza, el incremento de la polarización, el uso creciente de redes sociales, la aparición de nuevos modos de medición, entre otros, han aparecido nuevos cuestionamientos a las encuestas. ¿Y qué mejor que analizar el papel de las encuestas en una elección emblemática como la de los Estados Unidos que se celebró el año pasado en contextos de polarización y pandemia? Y qué mejor que quienes realicen este análisis sean profesionales de la opinión pública que utilicen métodos científicos para sus análisis. El provocativo título de esta ponencia tiene una afirmación y una pregunta. ¿Todas las encuestas fallaron? En realidad el título completo es Elecciones Presidenciales en Estados Unidos 2020. ¿Todas las encuestas fallaron? Tenemos el honor de contar con dos invitados de lujo en el webinar de hoy, Claire Durán y Luis Peña Ibarra. Claire Durán, a quien todos conocen, es profesora de metodología en el Departamento de Sociología de la Universidad de Montreal. Fue presidente de Waypor entre 2017 y 2018. Durante más de 25 años, su investigación se ha centrado en el impacto de la metodología en la calidad de las estimaciones de las encuestas electorales en Canadá, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Su investigación reciente se ha centrado en la confianza en instituciones del mundo y en la relación entre la confianza y la democracia. En este contexto ha trabajado en el desarrollo de métodos que permitan analizar los cambios históricos a partir de datos combinados. Luis Peña Ibarra es sociólogo y candidato a doctor en sociología de la Universidad de Montreal. Ha colaborado en diferentes investigaciones en Chile y Canadá. Actualmente trabaja en la armonización y combinación de datos de encuesta para estudiar la evolución histórica de los niveles de confianza en las instituciones de América Latina durante los últimos 25 años. Muchas gracias por aceptar esta invitación, Claire y Luis, y sobre todo agradecemos su disposición muy especial a hacer esta exposición en español. Como en los anteriores encuentros, en un clima descontracturado, luego de la ponencia, invitamos a hacer preguntas a que le quieran formular a nuestros invitados. Entonces, Claire, te dejo la palabra para que hagan su presentación. Gracias, me voy a share screen. Sí. Aquí. Y la presentación aquí. Okay. Ok, ¿es ok? Sí. Sí, vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2020 y vamos a preguntar si todas las encuestas fallaron. Voy a hacer esta presentación con Luis Peña Ibarra, candidato a doctor en sociología a la Universidad de Montreal. El plan de la presentación, primera,
vamos a hablar del contexto, la transición en modos de administración. Después vamos a concentrar en lo que ha pasado en la elección presidencial de Estados Unidos en 2020. Desde el 1 de septiembre globalmente y después en los 10 últimos días. Vamos a ver a encuestadores y a encuestas. Y vamos a acabar con un poco de historia para explicar la situación, síntesis y conclusión. Primero, la transición en modos utilizados en las encuestas electorales a la primera transición que hemos visto de cara a cara a teléfono en América del Norte. Y eso se pasó al final de los 60s y a comienzos de los 70s. Pero la transición que es interesante aquí es la segunda transición al inicio de los 2000 del teléfono a encuestas web, y se va con una mayor aceptación de muestras no probabilísticas y al mismo tiempo de la encuesta con entrevistador a robocalls, encuestas automatizadas. Comenzó en América del Norte, pero está en expansión, por ejemplo, en Australia. Esas encuestas están menos populares en Estados Unidos debido a una ley que prohíbe los robocalls a teléfonos celulares. Aquí se ve el uso de modos en recientes elecciones y referendos. 15 diferentes elecciones y referendos en 4 países: Canadá, Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Primera cosa, en Estados Unidos hay un gran número de encuestas y encuestadores quienes hacen encuestas electorales. Se ve aquí 222 en los últimos 2 meses. Es increíble. En situaciones similares en Canadá, 70, en Reino Unido, 70 también. 2. Hay una tendencia hacia un modo único para hacer las encuestas web. En los países del oeste. Se ve aquí en el Reino Unido más de 80% de las encuestas están de web, y es la misma cosa en la última elección en Estados Unidos. En Francia fue 60% en 2012, pero en la última elección, la más reciente elección, estaba 100%. La única excepción entre esos países es Canadá, donde hay 50%. Eso porque en Canadá no hay regulaciones de robocalls, y robocalls están un 30% de las encuestas. En Estados Unidos solamente ahora 6%. Pero, ¿por qué habría diferencias entre los modos de administración? Hay 2 grandes explicaciones. Una es debido al propio modo de administración. La presencia de un entrevistador está asociada a los efectos de deseabilidad social. Eso significa estimaciones tendrán a inclinar a la izquierda. Al menos eso es lo que las investigaciones muestran. Segundo, se puede decir que hay un modo preferido
Algunas personas no responden a encuestas realizadas con teléfono, otras con robocalls o con web. Así que no es la misma población que responde a una encuesta según el modo de administración. La otra explicación es el diseño. Diseños para encuestas telefónicas, robocall o asistido con entrevistador están aleatorios y fuentes de las encuestas web están muy varias y habitualmente no aleatorias. Hay panel de voluntarios, hay plataformas como Lucid y Random Device Engagement. Voy a hablar de eso después. Reverse sampling. Hay también unos encuestadores que usan a múltiples proveedores y de otra manera hay posible que hay encuestadores que usan al mismo proveedor y pensamos que están encuestas independientes, pero no es el caso porque el muestro viene del mismo proveedor. ¿Cómo vamos a analizar las diferencias entre modos? Diferencias pueden aparecer en promedios, en varianzas, en tendencias y en la predicción del resultado final. La mayoría de las investigaciones concentran en la predicción del resultado final, pero para nosotros y para la población también, tendencias, varianzas, promedios están importantes también. Así que, ¿qué pasó en la elección presidencial de Estados Unidos? Eso es lo que hemos visto. Hemos visto aquí el gráfico, los puntos en el gráfico están estimaciones de apoyo a Biden en azul y a Trump en rojo. Cada punto es una estimación. Las líneas vienen de regresiones locales, un poco como promedios, pero más interesante porque dan menos peso a estimaciones que están más fuera del medio, de promedio. Así que la predicción está mejor. Y lo que se ve aquí es que la predicción Biden aparece como una importante ventaja. Está cerca del 55% y al final ha tomado su apoyo final fue 52.3% sobre el total de Trump y Biden. Ella está fuertemente determinada por las estimaciones de las encuestas web, porque las encuestas web están 80% de las encuestas. Pero se ve también que hay unos encuestadores aquí que ponen los dos a igualdad. Se puede decir también, se puede ver también, observar que existe mucha variación entre las encuestas. En el mismo día, un encuestador pone a Biden a 51% y en otro a 56%. Vamos a ver si estas diferencias se deben al principal modo de administración. Primero, vamos a ver a promedios y varianzas. En 2020 se observa una mayor diferencia entre promedios según el modo de administración, mucha más grande que desde el inicio de la transición. Aquí se ve que en
28 no estaba significante y después había la diferencia significante, pero estaba más baja que en 2020. Y también la diferencia es que Internet y entrevistas telefónicas tienen el mismo promedio, pero robocalls están más bajo, significativamente más bajo. A nivel de variancias, no hay diferente, no está significativo. Y finalmente, desde 2012, las predicciones de las encuestas robocalls han sido significativamente más precisas en todas las elecciones que las usando otros modos. Aquí se ve que fueron las más precisas en 2016 y en 2012. Ahora sí vemos a las tendencias y pronósticos. El gráfico fue hecho de la misma manera que el primero gráfico que he presentado. Aquí abajo se ve la tendencia de encuestas web. Hay dos cosas importantes. La tendencia es estable. ¿Okay? Y el nivel de apoyo a Biden está demasiado alto. La línea apuntada en el centro es de entrevistas telefónicas. Se ve que muestra una tendencia cuadrática y es la misma cosa por las encuestas de robocall aquí. Y la predicción final, el resultado final está entre la predicción de encuestas telefónicas y encuestas robocall. ¿Okay? Ahora, si se pone, si se junta a todas las encuestas que usan más de un modo de administración. Lo que vemos es aquí, la línea rosada es para todas las encuestas que usan un modo solo de administración, que fue telefónico o web. La línea abajo aquí está de encuestas que utilizan más de un modo de administración. Se ve que la predicción está casi perfecta. Pero hay se ve aquí, que hay unas predicciones, unas estimaciones que están muy fuera de las otras de modo mixto, y de misma manera hay unas rosadas aquí que están muy buenas, muy precisas y que no usan a un modo mixto. Vamos a ver más en detalle lo que ha pasado. Había 53 encuestadores. 72% de ellos realizaron encuestas por internet. 80% de encuestas están por internet. En promedio, los encuestadores realizaron 4.7 encuestas web, 3.5 encuestas robocall y 2.8 encuestas telefónicas. No es tanto si se ve que hay 8 o 9 semanas en que pueden hacer encuestas. Pero el promedio es bajo porque tenemos aquí
16 encuestadores que han, 16 encuestadores que han hecho, encuestadores web que han hecho solamente una encuesta y solamente 2 robocall y 2 telefónica. Eso significa que nosotros pensamos habitualmente que encuestas electorales están hechas por especialistas. No es el caso en Estados Unidos. Hay 38% de encuestas de encuestadores que hacen solamente una encuesta en 2 meses. Ahora vamos a ver lo que ha pasado en los 10 últimos días. Había poco de movimiento en los días, pero es bastante cerca de la elección. Lo que ha pasado es que de 32 encuestadores, 72% conducen encuestas por Internet y cada encuestador realizó un poco más de una encuesta en promedio. 30 encuestas sobre 47 tienen estimaciones dentro del margen de error. Es más frecuente en encuestas telefónicas y robocalls y es en relación con el tamaño de muestras. Se ve aquí que el tamaño promedio está bastante más largo por encuestas por Internet, pero eso depende de que unos encuestadores usan a tamaño muy grande, 12,000, 8,000, y otros usan a tamaño muy pequeño. Si se ve la mediana de tamaño está similar con Internet y robocalls y un poco más bajo con teléfono. Pero aquí hay de decir que vemos a encuestas con tamaño de 800, 1000 por un país como Estados Unidos. No se hace en Canadá, no se hace en países que están mucho, que no están tan grandes y tan diversificados que Estados Unidos. Y es posible que esos encuestadores que realizan solamente una encuesta están de esos que hacen una pequeña encuesta. ¿Por qué? No sabemos, pero eso es en los promedios que nos presentan los periódicos. Usando mixto modo, 4 en 4 en robocalls, 3/8 por encuestas telefónicas y 3/34 por encuestas Internet. Lo que se ve sobre 4 encuestas de robocall que fueron realizadas en los últimos 10 días, 2 tenían una estimación menos de 1% del resultado final, muy cerca. Teléfono, 8 encuestas, 3 tenían un resultado a menos de 1% del resultado final, y con Internet 2 utilizan, ellas todas fueron con modo mixto, y con Internet 2 fueron con modo mixto. Pero hay también otras cosas que vamos a ver en la diapo siguiente. Así que encuestas de robocall,
2/4 usando modo mixto fueron muy cerca. Encuestas telefónicas 3/8. Y no hay encuestas que fueron más lejos que usaban a modo mixto. Y encuestas similar por internet. Otra cosa que hay de ver en internet, 2 encuestas mixtas, pero 5 de 7 utilizan a random device engagement, 2 a propensity scores y 2 a cotas, y 4 no ponderación por identificación política. Eso, random device engagement, propensity scores, cota, eso viene de los encuestadores quieren introducir una manera probabilística en sus encuestas por internet, o la utilización de propensity score para tener cuenta del hecho que no es probabilístico. Explicación de eso un poco. Aquí, eso viene de un artículo con Tim Johnson, que va a ser publicado en Public Opinion Quarterly en los días siguientes. La análisis de 15 encuestas. Y lo que muestra aquí, en relación al partido líder, hay una tendencia a sobreestimar los demócratas, porque en Estados Unidos el partido líder demócrata en las 4 elecciones. También robocalls y web tienden a subestimar en comparación con entrevistas telefónicas, pero a subestimar porque menos 1 punto por internet y menos 2.5 puntos por Iberamo. Con el tiempo, la sobreestimación disminuye, pero hay una interacción de internet con año. Eso significa que en comparación con otros modos, internet, las encuestas por internet han aumentado su sobreestimación de los demócratas. Y se ve aquí en el gráfico, aquí se ve lo que ha pasado en 2000. ¿Qué? ¿Qué ha pasado en 2008 hasta 2020? Y por robocalls fue pasar de -2 a una predicción muy buena. De misma manera, encuestas telefónicas estaban a +2, sobreestimaban los demócratas, y en 2020 estaban muy buenas, y al mismo tiempo encuestas web estaban muy buenas en 2012, pero en 2020 han aumentado su sobreestimación de los demócratas. Se ve aquí en gráficos, se ve que en 2008 no había una diferencia entre telefónico y robocalls. No había web a ese tiempo. Se ve en 2012, los 3 están muy cerca y la predicción es la misma por los 3 modos, un poco abajo del resultado final de 51 por Obama. Lo que ha pasado en 2016 es la misma cosa que ha pasado en 2020.
una tendencia cuadrática que se ve en encuestas telefónicas y en encuestas de robocall, pero no se ve en encuestas web, y un resultado final entre la predicción de encuestas telefónicas y encuestas de robocall. En síntesis, la elección presidencial de Estados Unidos de 2020 fue la elección con la mayor diferencia entre modos desde 2008, al inicio de la transición de modos. No se observa un mejoramiento a pesar de lo que ocurrió en 2016. Había diferencias de promedios, de tendencias y de predicción según el modo de administración, de tal manera que la población no ha recibido un reporte confiable del apoyo a los dos principales candidatos. ¿Por qué? El reporte estaba demasiado influenciado por las estimaciones de las encuestas web. Si la diferencia provenía de la deseabilidad social, las encuestas web y robocall serían las que tendrían una predicción más adecuada. Sin embargo, no es el caso. Las dos producen estimaciones muy diferentes. Podemos concluir que el problema viene de las muestras no probabilísticas, demasiado homogéneas por web, demasiado pequeñas. La dificultad de las encuestas web para detectar el cambio deberían ser una preocupación importante para los encuestadores, los investigadores y los medios de comunicación. 2. La mala reputación de las encuestas de robocall no está justificada. Por lo general funcionan tan bien como otros modos o mejor, aunque tienden a estar ligeramente sesgadas a la derecha. En Estados Unidos se enfrentan a restricciones, lo que significa que en realidad son encuestas de modo mixto. Parece que probabilidad o muerte, eso viene de Ignacio Schwarzenegger. Pienso que es muy bueno síntesis. Es decir, las encuestas que utilizan muestras aleatorias o combinación de muestras parecen tener un mejor desempeño en promedio. En conclusión, primero, esto ocurre a pesar de los problemas que hemos visto en 2016 y que los encuestadores se habían comprometido a corregir. 2. Como en 2016, muchas encuestas estaban dentro del margen de error, pero nadie informaba a la población sobre lo que significa. 3. No hemos leído a periodistas o analistas hablar de las posibles diferencias entre los modos durante la campaña, a pesar de lo que hemos visto en 2016 y que hemos visto ahora. El uso de modos múltiples en la misma elección ayuda a entender las diferencias y la dirección que debemos tomar en el futuro. Nosotros ponemos énfasis en la importancia de observar las tendencias durante la campaña y no solamente al fin, para dar una información más precisa a los votantes. Queda trabajo para entender los diferentes modos de reclutamiento utilizados por las encuestas web y finalmente, si cada modo tiene sus sesgos y atrae a diferentes personas, el futuro sería recurrir a encuestas de modo mixto. Y eso es el fin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Claire. Muy interesante la presentación, realmente muy interesante. Si tuviera que sintetizar con una palabra que también dijo un pensador canadiense que decía, el medio es el mensaje, podríamos decir que el modo es el resultado, según tu exposición. Realmente es muy interesante esta descripción con modo y me parece un hallazgo interesante
para analizar. Me parece muy interesante el tema de los errores que tienen las encuestas web, sobre todo para detectar cambios, que es muy, muy interesante. Y también a mí me sorprende particularmente, que ya te he escuchado otras veces, la buena predicción que tiene el IBR, como que por ahí está más desprestigiado y sin embargo funciona bien en las predicciones, que me ha parecido muy, muy interesante en tu... Y lo otro que también destacaría, que me parece importante, esta invitación al modo mixto, como una herramienta que tenemos, aunque también entiendo que el modo mixto tiene sus problemas, como ponderar o otras, pero que puede ser una solución a este problema que plantean las encuestas, que no llegan a diferentes públicos. Bueno, los que quieren preguntar... Yo quiero hacer un comentario. Claire, me pareció, pero espectacular la presentación que hiciste, pero así, súper, súper, súper interesante. Y bueno, rescato lo mismo que dijo Manuel recién, el tema del modo mixto. Es decir, yo las he llamado siempre metodologías combinadas. Es decir, esta idea de que, bueno, digo, hay que usar también, además de la probabilidad, hay que usar también el sentido común. Y hay que usar, digamos, hay que ver qué es lo que se puede hacer también, ¿no? Entonces, a mí esa apelación al modo múltiple me parece estupendo. Y respecto del IBR, y tomo acá el comentario de Manuel, y esto lo digo, no soy una experta en el tema ni nada parecida, pero a mí me parece que el IBR es muy útil y tiene, pero para cosas muy cortas, muy puntuales. Y que para eso el IBR puede ser efectivamente muy, muy efectivo. Para cosas más complejas, para, digamos, ahí ya lo veo más difícil de usar. Pero bueno, era un comentario, más que nada, y felicitaciones, porque la verdad me pareció estupendo, estupendo, estupendo. Gracias. Puedo decir solamente una cosa que estoy de acuerdo. IBR se puede usar solamente para muy cortas encuestas. Interesante en encuestas electorales, pero porque la mayoría del tiempo hay solamente 6, 7 cuestiones, preguntas. Pero yo que lo que veo ahora es que unos encuestadores usan al modo en combinación, por ejemplo, para reclutar a personas que se van a hacer una entrevista con entrevistador después. ¿Okay? O que se usan el robocall, la persona dice, ok, yo quiero hacer la encuesta, se va en entrevistador que pregunta al email y se va a enviar una invitación de encuesta web. Y otros hacen cosas como toda la entrevista está con entrevistador y cuando hay la pregunta sobre intención de voto, se va a robocall y viene y vuelve después. Cosas como eso. Hay unas cosas que se puede hacer con ese método y hay de ver. Y una cosa que se ha visto en Canadá, cuando han empezado a usar a robocall, había diferencias entre robocall y otras encuestas, porque la gente no estaba acostumbrada. Pero con tiempo, ahora en Canadá no hay diferencia entre encuestas de robocall, de teléfono o de web.
Yo tengo una pregunta, muchas gracias Claire, muy interesante, y como todas las presentaciones interesantes te generan muchas más preguntas. Tengo dudas respecto de las tasas de respuestas para cada uno de los métodos y cuánto influye eso. Nosotros tenemos, por lo menos en Argentina, las tasas de respuestas más bajas de toda la región, y eso también nos complica para predecir y para indagar. Son bajísimas. Ahora con la pandemia, que además no podemos hacer encuestas cara a cara, estamos con problemas en eso. Entonces, me interesaba saber si tenían alguna información sobre eso para cada método. Secreto. Los encuestadores todo el tiempo dicen, oh, secreto. Una vez he preguntado a un encuestador en Estados Unidos y me ha dicho, mi abogado no permite así que, pero cuando los encuestadores han empezado a usar a web, han dicho que, es bueno porque con encuestas telefónicas la tasa de respuesta está demasiado bajo. Pero después hemos visto que la tasa de respuesta con encuestas web estaba muy baja también, estaba la misma cosa. Y he hablado con un encuestador que usó a robocalls. No tenemos la información ahora, pero me han dicho, cuando uso a robocall, la persona sabe que todo está registrado, que no va a hablar con un entrevistador y que se va a hacer muy corto. Así que, dice, mi tasa de respuesta está bastante buena. Bien. Con un entrevistador se puede ser muy larga el cuestionario, y la misma cosa con web. Con web no cuesta. Unos han cuestionarios de 60, 70 preguntas. Bien. No es bueno por la tasa de respuesta. Bien. ¿Alguien más quiere aprovechar ahora que está Claire con nosotros para preguntarle o a Luis algo más? Hola, yo había levantado la mano. Yo soy Salvador Vázquez. Perdón que tengo el cubrebocas, pero no estoy en casa, entonces espero que me puedan entender bien. El resultado de las encuestas en línea que no logran mitigar todos los sesgos y que claramente tienen un sesgo hacia el voto, entiendo que demócrata. Eso es lo que creo que son los resultados que encontraron ustedes. Nada más, lo que pasa es que yo estoy haciendo algunos experimentos con encuestas, reclutando encuestados en Facebook, y he encontrado, o sea, es dificilísimo mitigar por procedimientos estadísticos todos los sesgos de respuesta que incluye reclutar gente en Facebook. Entonces, supongo que en realidad ustedes tampoco tienen la respuesta, porque probablemente es lo mismo que preguntó Noelia ahorita, sobre los mecanismos estadísticos o procesamientos estadísticos que utilizan los encuestadores en línea, que utilizan encuestas en web para mitigar todos estos sesgos, porque parece que no están funcionando muy bien. Al menos mi experiencia es que no funcionan muy bien. Pero me gustaría saber si ustedes tienen algo más que comentar al respecto, aparte del hecho de que probablemente ningún encuestador quiera compartir sus métodos. Ese es mi comentario, pregunta. Y de nuevo, felicitarlos, la verdad es que es una presentación muy interesante. No he entendido. Bueno, a Luis, es que sí, mira, sí,
¿Qué quieres que responda yo o te Non, traduzco? je veux que tu me dises c'est quoi la Ah, question. ok. Si tu C'est quoi la peux. méthode qu'utilisent par les enquêteurs web c'est pour diminuer les biais, pour les biais dans la réponse? Ah, le Random Device Engagement. Non, c'est pour diminuer les biais, en fait, là. Okay, Hein? c'est pour diminuer les biais. Diminuer les biais. Oui. Hay unos que usan propensity score. Eso es una manera de ver si ese grupo de personas tiene una tendencia a responder más. Pero lo que aparece como interesante es Random Device Engagement. He leído sobre eso recientemente. Jamás había entendido de ese método. Dicen que después de 2016, unos encuestadores web han visto que el problema estaba en el hecho que no tienen una muestra probabilística. Y han tratado de hacer la misma cosa que se hace con encuestas telefónicas. En América del Norte se usa RDD, Random Digit Dialing. ¿Okay? La razón por la que llaman lo RDE. ¿Okay? Y cómo hacen no es tan claro, porque pienso que vendan su producto, pero ponen preguntas en web app que están en teléfonos y en computadores. Y la persona, por ejemplo, juega con un juego y el juego está jugando y hay una pregunta que viene. ¿Quieres responder a una encuesta? Y la persona van a preguntar unas preguntas para saber quién es y saben el perfil de las personas que usan a cada aplicación web app, ¿ok? Así que pueden, si no tienen suficientemente de jóvenes, se van a ir a una aplicación para los jóvenes, se va como eso, y tratan de contactar a la persona de manera probabilística. Y no está como los paneles donde todo el tiempo las mismas personas. Eso es la razón por la que tenemos, pienso que la principal razón por la que tenemos no detectan movimiento, ¿ok? Esas muestras están demasiado homogéneas. En esa manera de hacer es como un pop-up en internet de toda persona que usan a un computador o un teléfono celular y tratan de tener personas que vienen de todos diferentes perfiles. Marita no tiene micrófono.
No, estaba preguntándome, es interesantísimo, Clara, a nosotros nos sirve un montón porque estamos, digamos, explorando desde hace menos tiempo todas estas nuevas técnicas, y no sé, estaba pensando, Gustavo, alguno de los que tuvieron elecciones recientemente, ¿qué estuvieron haciendo para compartirlo con Claire y ver cómo, contarle un poco qué nos pasa a nosotros? A ver si podemos tener su mirada y su consejo. No sé si alguno... No te escuchamos, María. Sí. No, que lástima que no esté Gustavo ahí, porque seguro que Gustavo tiene cosas para... Claro, que acaba ¿no? de tener... Sí, estaba Porque recién. acaba de tener, por ahí lo que pasa es que está, como que todavía no tuvo tiempo de procesar un poco todo. No, hay un tema, Claire, que no tiene estrictamente que ver con esto, pero tiene que ver con el tema del sistema electoral norteamericano, y que siempre, digamos, a mí siempre me llamó la atención que teniendo tantos recursos no hubieran datos a nivel Estado que sirvieran para haber hecho mejor las predicciones. Siempre me llamó la atención eso, porque bueno, nosotros en la Argentina hacemos encuestas a nivel provincial, ¿no? Y se dan datos sobre el resultado de las elecciones a nivel provincial. Y en el caso de Estados Unidos, no sé, yo no estoy muy informada, pero la impresión que tengo es que la gran sorpresa fue que, bueno, que que hubo un error a nivel no de cantidad de votos, sino de cantidad de escaños, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué no se, no? Porque, no hay hubo muchas. predicciones a nivel más local o estadual? No, hay predicciones a nivel más local, pero concentrado en los estados donde que dicen que pueden cambiar, ¿okay? No tienen en Alabama, ¿okay? o unos estados como eso, pero en los estados que pueden cambiar, tienen muchas encuestas. Pero no tienen tan dinero para hacer encuestas al nivel local. Y si se quiere hacer una encuesta de 1000 respondientes en 50 estados, no está posible. Encuesta debe ser mucho. Pero sí hay mucha gente que ve, que analiza las encuestas en estado. Pero yo he decidido de no hacerlo porque hay de conocer cada estado y su historia. Y como es un trabajo muy grande. Y hay unas personas que hacenlo muy bueno, pero nadie mira a los modos de administración. Es una especialización a mí. Hay también que se ve que en los casi no hay encuestas telefónicas en los estados, solamente robocalls y web. ¿Por qué no tienen el dinero para encuestas telefónicas? Bueno, muchas gracias, Claire, muy interesante. Nosotros acá en Argentina estamos con bastantes dificultades para abordar el segmento jóvenes. Vemos que IBR no contestan ninguno, y tampoco online, ni face to face, ni a celulares.
es como un segmento que realmente nos estamos cuestionando seriamente cómo traerlo hacia las encuestas porque no estamos pudiendo escuchar su voz. Quería saber la experiencia en Estados Unidos y si algún otro también quiere contar cómo le va en sus países con los jóvenes. Es la misma cosa en Estados Unidos, es la misma cosa en Canadá. Al empezar de las encuestas web, toda la gente decía que los viejos no están en las encuestas web. Ahora no es el problema. Los viejos tienen tiempo para respuestas a encuestas web. Los jóvenes tienen algo otro de hacer. ¿Okay? Pero estaba la misma situación con encuestas telefónicas, ¿no? Así que no lo sé, es posible que random device engagement puede ayudar, no lo sé, pero hay de recordar también que los jóvenes no votan al mismo nivel que personas más viejas. Así que quizás está una razón por la que no hay tantas investigaciones sobre esa cuestión. Pero sí, es un problema. Y en encuestas electorales no es, quizás no es un problema muy importante, pero si se hace otras encuestas, es muy importante de tener una descripción de toda la población y no solamente los más viejos. Pero sí hay maneras de tener más jóvenes, no lo sé. Pero no es solamente en Argentina. Hola, Hola. buenas tardes. Claire, una pequeña consulta. Yo pude participar hace un rato, por ahí se comentó antes, pero respecto a los modos mixtos, yo estoy trabajando en una consultora que estamos implementando encuestas con modo mixto, encuestas presenciales, telefónicas, celulares, etcétera. Ahora, la gran consulta es que si hay algún criterio de ponderación que dé peso a los diferentes métodos. Ese es el gran debate o duda que nos surge siempre. Hay una presentación de un webinar de Waypor en el sitio web de Waypor sobre modo mixtos y ponderación. He preguntado a las personas de hablar de ponderación. Ahora no está tan claro también. Como hay, lo que es claro es que hay muchas maneras que se puede hacerlo. ¿Okay? Sí, una manera está más buena, más adecuada. Pienso que depende también qué proporción de la muestra viene de diferentes modos. He visto, yo he tenido una encuesta con Ipsos en Canadá y Ipsos en Canadá usa a 4 diferentes fuentes de respondientes. Un cuarto telefónico, un cuarto su propio opt-in panel y 2 cuartos de 2 proveedores diferentes. Lo que he visto en la ponderación estaba que había una ponderación por el web y una ponderación por el telefónico, la encuesta telefónica y después combinando los dos. ¿Cómo hacen? No es claro.
O sea que en este tema que era lo que hablamos al principio, que en este modo mixto la dificultad es encontrar un método de ponderación, porque de alguna manera también el problema de overlapping nunca se puede llegar a controlar totalmente, me parece, entre los distintos marcos de muestreo, pero no... No puedo responder a eso porque no lo he hecho personalmente. He hecho ponderaciones cuando cuando teníamos únicamente encuestas telefónicas. Pero pienso que ahora quizás unas compañías están tratando de experimentar, ¿no? Quizás la mejor manera de hacerlo es decir, ok, tengo una muy grande encuesta que yo sé que está muy buena solamente con un modo, por ejemplo, probabilística, y voy a ver si con mi nueva encuesta, si yo hago eso y si es mejor que si hago de otra manera. Pienso que es posible que ahora es la única manera de hacer. No he visto a gente que dice, ok, la manera de hacer cuando hay modo mixto se va con eso y con eso. No he visto. Es posible que existe, pero no he visto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacerle a Claire? Bueno, entonces damos por finalizado este webinar. Claire y Luis, les agradecemos muchísimo. Claire, por el esfuerzo de haberlo hecho en español, la verdad, les agradecemos mucho. Es muy importante para nuestra organización. Como siempre les decimos, los invitamos a hacerse socio de nuestra organización y a leer nuestra revista de opinión pública que acaba de lanzar un número y también a publicar. Y bueno, agradecerles a todos la participación. Y les vamos a comunicar en los próximos webinars que hagamos, invitarlos también a participar. Así que Claire y Luis, muchas gracias, y muchas gracias. El resto ha sido realmente un webinar muy interesante y nos ha quedado con bastantes ideas, me parece. Yo sugiero que nos saquemos, nos desmutiemos y un aplauso para Claire. Sí, sí. Chao. Gracias.